que tiene la longitud L también y una carga Q. Entonces, este es el eje X. Acá tenemos el eje Y. Y me dice el campo y el potencial en los puntos a una distancia X mayor que 3 medios de L. O sea, esta distancia central es L, de acá a acá. Entonces tenemos una barra con menos Q y una barra con Q. Y tendremos que hacer superposición. Hay dos formas. Una es calcular el campo de una barra centrada en el origen, pues trasladar la barra. Y la otra es agarrar y arremangarse y decir, bueno, calculo primero el de la barra. A ver si no me dan las integrales. Sonamos. El de la barra que está desplazada y después el de la otra barra. A ver, si yo tengo, vamos a hacer por este camino. Tomo la barra centrada. Acá está el eje Y. Esto es L sobre 2. Esto es menos L sobre 2. Y quiero el campo en un punto P. Entonces activamos el protocolo. Punto campo es X0. Punto fuente es X'0 con X' entre L sobre 2 y menos L sobre 2. R menos R' es X menos X', 0. Módulo de R menos R' es módulo de X menos X'. Queda así. Después, el diferencial Q es lambda por diferencial X'. Porque lambda es uniforme, dice, son cargadas con la misma magnitud y signos distintos, y la carga se distribuye uniformemente en cada una. Entonces el diferencial E es K por diferencial Q, que es lambda diferencial X' sobre módulo de R menos R' al cubo por el vector que es X menos X', 0. Entonces, como X es mayor que X', X es un punto que está a la derecha de 3 medios de L, ya podemos decir que el campo eléctrico en I no tiene componente, la componente va a ser en X, así que podemos decir que en los puntos de la forma X0 es lambda sobre 4pi epsilon 0 por la integral entre menos L sobre 2 y L sobre 2 de diferencial X' sobre X menos X' al cuadrado versor X. Entonces hacemos esa integral y vamos a sacar el campo eléctrico de la barra si estuviese centrada en el origen. Y si no, la podemos hacer directamente. Si no estuviese centrada, ¿cuál es la diferencia? Cambiamos los límites de integración. Vamos a hacerla no centrada en el origen, así a lo de una. Entonces vamos a integrar, porque esto es lo mismo, esto es lo mismo, esto es lo mismo, esto es lo mismo, simplemente donde integro. Vamos a integrar entre L sobre 2 y 3 medios de L. Entonces, esto queda que el campo es lambda sobre 4pi epsilon 0. Esa integral, estamos integrando eso, es 1 sobre x menos x', porque si yo derivo esto,
Si derivamos esto es a la menos 1, me queda la menos 2, por la derivada de adentro queda así, todo entre 3 medios de L y L sobre 2, versor X. Entonces, una vez que tenemos eso, me queda lambda sobre 4pi epsilon 0 por 1 sobre x menos 3 medios L menos 1 sobre x menos L sobre 2 versor X. Ese sería el campo eléctrico en un punto P. Si alguno tiene una duda o tiene una visión distinta, me dice. El otro campo, el protocolo es el mismo, nada más que vamos a integrar entre menos 3 medios de L y menos un medio de L. Entonces me va a quedar lambda sobre 4pi epsilon 0 por 1 sobre x más un medio menos 1 sobre x más 3 medios L, versor X. Entonces el campo total es igual, saco factor común, lambda sobre 4pi epsilon 0 por 1 sobre x menos 3 medios L menos 1 sobre x menos un medio L más 1 sobre x más un medio L menos 1 sobre x más 3 medios L versor X. Entonces ahí tenemos el campo eléctrico en un punto X a la derecha de 3 medios. Bueno, vamos a hacer ahora el potencial. Si bien yo sé que es el gradiente de B, podríamos integrarlo, pero vamos a arrancar el potencial de cero para que vean que se hace exactamente de la misma forma. Y después me dice otra vez qué pasa cuando X es mucho mayor que L. Cuando X es mucho mayor que L, significa ver qué pasa en el infinito. Para eso se estudia lo que hacemos siempre, el desarrollo multipolar. Claramente la carga total es cero. O sea, cuando hago Q total, va a ser lambda por L negativo más lambda por L me va a dar 0. Así que el desarrollo multipolar me va a dar 0 en el monopolo. Por lo tanto, vamos por el siguiente. Hay que calcular el momento dipolar, que sería, recuerden siempre que es sumatoria de Q sub I por R'I, que es donde están las cargas, lo transformo en una integral y me queda la integral entre menos 3 medios L y menos L sobre 2 de la carga, que es menos lambda. Ah, no puse menos lambda en una de las integrales. Porque esta es negativa. Así que acá va un menos 1 y acá va un más 1. Pequeño detalle. Se durmieron, me parece. O sea, esta barra era con Q, que era lambda D, pero esta era con menos Q. Así que igual saben que lambda por L es Q. Así que como yo lo dejé en términos de lambda, lambda es Q sobre L. O sea, bien acá podría haber puesto que esto es Q dividido L. Ahí está perfecto el campo en los puntos mayores que 3 medios. Entonces, cuando hago el momento multipolar, tenemos que saber que esto va multiplicado por el vector, que sería x' 0, diferencial x' más la integral entre L sobre 2 y 3 medios de L de lambda por
x', 0 diferencial x'. Hacen esta integral, les da distinto de 0. Como esa integral me da distinto de 0, tenemos que la carga total es nula y el momento dipolar es distinto de 0. Entonces decimos que el comportamiento del campo en el infinito es como 1 sobre x cubo y el potencial en infinito es 1 sobre x cuadrado. Acá en el ejercicio no me dice simplemente me dice, hace explícitamente la dependencia del campo para el eje Z mayor, mucho mayor que L. Bueno, o sea, en el infinito. Así que no es que tengo que hacer Taylor y toda la fruta, simplemente tienen que analizar lo que pasa en esos puntos. Y cuando me dicen que saque el campo eléctrico y el potencial a una distancia X mayor que 3 medios de L, del origen ubicados en el arreglo, y después que calcule el campo en los puntos lejanos en forma explícitamente que diga cuál es la dependencia. Y para sacar el potencial, si lo queremos hacer de cero, la idea es la misma, o sea, es el diferencial B es K por diferencial Q sobre módulo de R menos R', ahí solito, y tengo que hacer la integral. Entonces, R menos R', módulo, era X menos X', porque estábamos en puntos mayores que 3 medios de L, así que el módulo me quedaba así. Y yo tengo que calcular el potencial entre menos 3 medios L y menos L sobre 2 de K, que es 1 sobre 4, vamos a hacerlo más grande, B es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la integral entre menos 3 medios L y menos L sobre 2 de menos lambda por diferencial x' sobre x menos x' más 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la integral entre L sobre 2 y 3 medios de L de lambda diferencial x' dividido x menos x'. Entonces esto me queda menos lambda sobre 4 pi epsilon 0 por el logaritmo del módulo de x menos x' con signo menos, pues salta un menos del diferencial, así que acá me queda más, todo entre menos L sobre 2 y menos 3 medios de L, y acá me va a quedar menos, por el mismo motivo que cambia de signo, por logaritmo del módulo de x menos x' por 3 medios de L, L sobre 2. Entonces, reemplazamos y sacamos el potencial en los puntos del eje X a la derecha de 3 medios. Nos queda B de X igual lambda sobre 4 pi epsilon 0 por el logaritmo de X menos menos me queda más L sobre 2 dividido X más 3 medios L módulo. Acá queda un cociente porque el logaritmo de A menos logaritmo de B es logaritmo de A sobre B menos factor común logaritmo del módulo de X menos 3 medios L sobre X más L sobre 2 tuki, ahí quedó el potencial. Entonces, sacamos el potencial y sacamos el campo en todo punto del espacio. Bueno, o sea, siempre que me pidan campos de cuestiones que no pueden hacer Gauss, bueno, el mecanismo es simplemente resolver el protocolo que hacemos siempre. Bueno, para otro ejercicio que tomamos en ese examen es un ejercicio de circuitos que hicimos poco, simplemente lo comento porque es simplemente aplicar mallas. Adrián, ¿Sí?
Una pregunta, en el examen, ¿sabes si es suma justificar, por ejemplo, por qué puedo hacer Gauss o por qué no? Por ejemplo, si veo que hay muchas simetrías, tengo que demostrar la simetría y eso. O sea, Gauss existe siempre. O sea, poner que vos tenés un cono así y te dicen, ¿vale Gauss? Sí, valer vale. El tema es quién saca la integral. O sea, para poder hacer Gauss, cuando yo digo el flujo en la integral de escalar de S, para poder resolver esta integral, necesito que la simetría del problema me permita decir que el campo es paralelo al diferencial o perpendicular. Por eso Gauss se usa siempre con cosas de alta simetría, cuando tienen un plano así y uno lo atraviesa con un cilindro, Claro. y en ese cilindro uno dice, bueno, en los laterales el diferencial de superficie es así y el campo es perpendicular. Abajo va para acá, pero bueno, es perpendicular. Y en la parte de arriba son paralelos. Entonces, en todas las que hacen Gauss, que son esfera conductora, Sí, los eh, infinitos, digamos. los cascarones, los cilindros infinitos y todo eso pueden hacer tranquilamente Gauss por esa sencilla razón. Si de pronto me dicen que tengo una esfera de radio R con ρ igual ρ de R, o sea, no uniforme, sino que me dicen que ρ varía con R, entonces tengo simetría radial y al tener simetría radial, otra vez yo puedo asumir que el campo es E de R versor R y estamos en la misma. Puedo decir que el diferencial es paralelo al campo, entonces puedo hacer Gauss. Ahora, si supongamos que tengo un cascarón esférico así y me ponen una carga acá, o sea, no en el centro, desplazada. Entonces, bueno, si es un cascarón conductor, acá el campo va a ser cero. Y en la parte de afuera, que la carga esté ahí o esté acá es lo mismo, porque la carga lo que hace es induce carga menos Q acá y más Q acá afuera. Bueno, pueden decir que si está más cerca de un borde, la densidad no va a ser uniforme, porque se va a acumular más carga negativa de este lado que de este, como que se rompe un poco la simetría, pero uno lo que tiene que saber es que si yo quiero calcular el campo en el exterior y me dicen que la carga se desplazó, tienen que asumir que se desplaza de una forma tal que no rompe la simetría, porque si rompe la simetría, bueno, entonces no hay chance de que puedan calcular el campo fuera. Básicamente esa es la idea de sacar Gauss. Lo que sí, después hay un ejercicio que voy a volver a comentar, que lo habíamos comentado antes de que entren todos, que era un flujo que me ponían un plato arriba de la esfera. Ahora después lo busco. Pero bueno, voy a comentar rápidamente uno de circuitos, que circuitos es simplemente, hay muchas formas de hacer circuitos, algunos habrán ido a escuelas técnicas y hacen divisor de potencial y todas esas cosas raras, pero si no, lo que hacen es aplican mallas y resuelven, no le dan bola a cómo me ponen las corrientes en el dibujito. Esto es así, me pueden poner con puertas que abren y cierran. Acá tengo 10, acá tengo 1, acá tengo 1, acá tengo 12 volts, así. Acá tengo 9 volts, así. Acá tengo 5 ohms, así. Y acá tengo 8 ohms, así. Entonces, el que tiene que resolver el circuito hay dos tipos de personas. Los que fueron a escuelas técnicas lo miran y se cagan de risa porque dicen es una boludez, lo piensan así. Los que no fueron a escuela técnica es como que flotan en la nebulosa como diciendo ¿qué hago? Y la forma más básica de hacer los problemas de circuito es con el método de mallas, y el método de mallas es tirar corrientes de malla que no son corrientes verdaderas, sino son corrientes que me van a permitir resolver el problema. Eso no quiere decir que la corriente vaya así, pero el método de mallas lo que me dice es que en la malla 1 la pila tira a favor de la corriente de malla, la pongo positiva, no hay ninguna otra pila en este recorrido, entonces pongo I1 por la resistencia que
navegan por ahí, que es 6 ohm. Después la malla al lado no tira nada acá, la malla abajo sí, entonces pongo menos y 3 por la resistencia en común, que es 1. Esa es la ecuación de la malla 1. La ecuación de la malla 2 planteo así que esto está en contra, pongo menos 9 volt igual. Esta no tiene ninguna vecina y 2 es positivo por toda la resistencia de la malla 2, que es 9, menos y 3 por la que tiene en común, que es 1. Y en la malla 3 tengo dos pilas, pero esta está en contra, esta está a favor, así que me queda menos 12 volt más 9 volt igual menos I1, que es vecina de la malla 3 por 1 ohm, menos I2, que es vecina por 1 ohm, más I3 por 10 ohm. Entonces tienen I1, I2 y 3, ya pasamos a la matemática, saco las tres corrientes de malla. Entonces, supongamos que las tres corrientes me dan positiva. Si me dan negativa no pasa nada, que sí que van en sentido contrario. Pero si las tres me dan positiva y yo quiero la corriente que va por acá, es la de malla 1. Si quiero la corriente que va por acá, es la de malla 2. Si quiero la corriente que va por acá, es la de malla 3. Si quiero la corriente que va por acá, esta, vamos a llamarla I1, I1 sería I1 grande menos I3. Si esto me da positivo, quiere decir que va así. Si me da negativo, quiere decir que va así. Y la que va por acá, vamos a llamarla I2, es I2 menos I3. Y esto, si me da positivo, va para el lado de I2. Si me da negativo, va para el lado de I3. Es decir, me tiran cualquier circuito, hacen esto, no entienden un pomo de electricidad, nunca cambiaron una lamparita y el ejercicio lo sacan. Eh, Así que los que llegan a esta materia y nunca cambiaron una lamparita y no tienen ni idea de nada, aplican el método de mallas, el Young tiene 250.000 ejercicios, y lo que puede cambiar, que en vez de 3 mallas tengan 2 mallas o cosas por el estilo, pero todos salen de la misma manera, todos sacan las corrientes de malla, una vez que tienen las corrientes de malla sacan las corrientes verdaderas. No es el único método, está el método de nodos, pueden hacer divisor de tensiones, pueden hacer Thevenin, pueden hacer lo que quieran, pero para los bobis y bobas, este método tiene la ventaja que es infalible, no pueden equivocarse nunca. Bueno, Adrián, sí, una consulta. Ahí en la ecuación 3, ¿viste que pusiste sí. I3 por 10 ohm? ¿Los dos de arriba no van por algún motivo? No, porque es la malla vecina, ¿ves? Si yo estoy en 3, el circuito, ¿ves? Es este. Entonces, Ah, ok. vecina. O sea, yo no sabía, yo nunca cambié una lamparita, ni antes, ni ahora, ni nunca, y si la cambio, hago un corto en la casa. Así que, pero bueno, estudié física y cuando llegué a física 3 dije, acá me cagaron porque no tengo ni idea de nada. Entonces me compré 2 libros, me acuerdo un libro gigante que era el Scott, y leía y entendía lo mismo que me decían los docentes en clase, y yo decía, ¿cómo resuelvo los ejercicios? Y una vez en la biblioteca, no sé cómo fue, encontré la serie Young. Y había, la chica me dijo, mira, léete, todos miran este. Y leí, era un libro, y dije, ¡fa! Tenía como un montón de ejercicios resueltos, era lo que necesitaba para tratar de entender la mecánica. Y lo leí, y chao, listo, experto en circuitos. O sea, Ok. no sabías lo que estaba haciendo, pero yo lo resolvía. Después en electrónica me pasó lo mismo, pero ya hablaba de amplificadores y todo eso, y el libro de Young de electrónica que había cuando yo estudiaba era una cagada, así que ahí soné. Pero bueno, siempre en clase tienen alguno que responde todo rápido porque es técnico electrónico y uno se siente un tonto. Pero si lo hacen así, no hay forma en que se equivoquen. Pero hay algunas salvedades que tienen que saber, tips, que son los siguientes. La cuenta no la vamos a hacer porque vamos a perder tiempo. Que es lo siguiente. Porque el cuatripasado en la UNSAM tomaron uno que ponían así y acá metían una resistencia así y acá me decía 12 volt
y este era un punto A, y este era un punto C, y esa resistencia ahí, media que uno decía, esto decía, creo que decía tierra. No había que darle bola, había que resolverlo así. Lo único que tenía que tener cuidado es que me decía que calcule el potencial en el punto C respecto de tierra, y ahí sí iban los 12 volts, según el caminito que elegía. La única forma de que esto funcione es cuando me dan circuitos así, que me ponen una pila por acá otro circuito, acá otra pila, esto así, me ponen esto a tierra, acá una resistencia así, esto a tierra. Ahí sí, como son todas tierras, es como que lo cierro y lo llevo al formato clásico. Otras cosas interesantes en los circuitos es el tema del análisis del balance energético. Cuando en las resistencias se disipa todo, o sea, la potencia en las resistencias es I cuadrado por R. Entonces, pérdida. Las resistencias siempre se pierde potencia. Y las pilas, depende. Si la corriente que sale de acá, porque si uno me da positivo es como que esta pila está aportando, pero si uno me da negativa, la corriente entra y es como que esta pila está chupando potencia. Entonces, cuando la corriente me da así, ¿ven? Que sale del más largo al más chiquito, la potencia de la batería es I por B. Pero si yo calculo la corriente que llega a esa batería y me da el revés, supongamos que I3 es así. Entonces, tengo que calcular la corriente que va por esta rama haciendo la diferencia. Entonces, o va a ir para la derecha o va a ir para la izquierda. Si va para la derecha, la potencia de esta batería va a ser negativa, si va para la izquierda es positiva. Entonces, en estos casos, la potencia de la batería es menos I por B. Entonces, a veces hay problemas que dicen, haga el balance energético. Y uno dice, ¿qué es eso? Bueno, es que la suma de las potencias de las baterías les tiene que dar igual a la suma de las potencias de las resistencias. Estas, ojo, con su signo, porque puede ser más o menos. O sea, en el medio de un parcial, si le dicen hacer eso, acá es donde aumentan las pulsaciones, porque si no coinciden uno sabe que está mal y bueno, es como que ponerse a revisar estas cuentas es horrible. Y después otro truco que tienen que saber con el tema de las caídas de tensión es el siguiente. Si yo recorro de A a acá, este punto es A, este punto es B, y la corriente va así, la diferencia de potencial entre A y B es B menos I por R. Si la corriente cuando hacen los cálculos le da para el otro lado, esto es B, si esto es A y esto es B, B a B es B más I por R. O sea, cuando yo voy caminando por una línea del circuito, si la corriente la tengo en contra, sumo. Si la corriente la tengo a favor, resto. Si la pila la tengo a favor, sumo. Si la pila la tengo en contra, resto. O sea, si de pronto tengo la batería así, esto es A, esto es B, y la corriente va para allá, y esto es B, B a B es menos B menos I por R. Entonces, volviendo al caso anterior, que me tiraban una pila ahí fuera del circuito y me daban, supongamos, tengo así, así, acá tengo así, esto así, acá tengo una entrada con una B así, acá tengo otra resistencia, otra pila, otra resistencia, esto es tierra y este es el punto C, y me dice que calcule el voltaje del punto C respecto de tierra. Yo puedo hacer, bueno, supongamos que calculan las corrientes y supongamos que acá la corriente viene así, acá va así, acá la corriente va así,
acá baja, acá viene así, esto dobla para la derecha, etc. Si yo tengo esta situación y me dicen calcular la potencia en C, puedo hacer este recorrido, puedo hacer este recorrido, bueno, todos me tienen que dar igual, porque el potencial es independiente, la diferencia de potencial es independiente del camino. Entonces, si la diferencia de potencial es independiente del camino, ya está. Elijo un camino y supongamos esto es B1, así que lo voy a tener B1, acá está en contra, más I por esta R, en contra, más I por esta R, y llego y ahí tengo el potencial en ese punto. Así que el ejercicio de circuitos en general, y si tienen capacitores, saben que un capacitor es un corto. Cuando estamos en continua y me tiran un capacitor, el capacitor lo que hace, se carga y genera un corto. Y si tengo una bobina, se comporta como un cable, o sea, no le dan bola. Eso si estamos en continua, o sea, si yo estoy en continua y me meten en un circuito así, y acá sí, y acá un capacitor, y acá un capacitor así, y acá me ponen una bobina así, y esto es continua, bueno, rápidamente, sin lápiz, sin papel, yo sé que esto, superado el transitorio, o sea, cuando se cargó el capacitor, la corriente va a circular por acá, y la bobina es como si no estuviese. O sea, salvo que esto se alterna, pero si esto es continuo, la bobina es como un cable. Entonces, la corriente la sacan rápidamente como V sobre R1 más R2. Si yo quiero la carga del capacitor, digo BC es igual a Q sobre C, es igual a B sub R2, es igual a B sobre R1 más R2 por R2. Entonces de ahí ya saco la carga. Entonces puedo tener circuitos más complejos donde haya dos capacitores, donde haya llaves o cosas por el estilo. Ustedes tienen que saber que la rama donde está el capacitor vuela. Así que resuelven el circuito con los capacitores bloqueando. O sea, como que no están esas ramitas. Y una vez que resuelven todo eso, hago la ecuación de Kirchhoff en la malla donde está el capacitor y con eso puedo sacar la carga del capacitor. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, un ejercicio muy interesante que tomaron en LONSAM el cuatri pasado, que lo habíamos analizado, medio que quedó ahí que lo piensen, pero ahora no sé dónde Pepino está. A ver, ¿dónde estaba? Que tenía, si alguno de los que estaba de LONSAM, era uno que me daban una cosa así, después una cosa así, después una cosa así, y acá me ponían un plato arriba para que no llueva. No sé si alguien lo tiene, yo lo tenía. ¿Dónde estará? En Física 3, debería estar acá en el chat. Bueno, la pregunta esa obviamente nadie la respondió. A ver si está por acá. Esto no es. Este tampoco es. Este tampoco es. Acá está. A ver, lo voy a mandar. Ahí lo mandé. O sea, es un ejercicio distinto, ¿no? Ahí lo tienen todos. Acá tengo un radio A, acá tengo un radio B, acá tengo un radio C. Esto tiene un radio R,
y la distancia del plato S al centro es D. Entonces dice una esfera conductora de radio A y carga total Q. De forma concéntrica hay un cascarón esférico de radio interior B y radio exterior C con densidad volumétrica. Este tiene una densidad volumétrica ρ de R igual a sobre R cubo. Calcular el campo eléctrico en todo punto del espacio. Bueno, esa parte es potable, porque dice en todo punto del espacio, ya sabemos que tenemos una zona, dos zonas, tres zonas, cuatro zonas. Y si, como esto era una esfera conductora, acá es 0, si R es menor que A, obviamente en el parcial hace un asterisco y tiene que poner que es un conductor, la carga en el interior de un conductor es nula, entonces si hacen Gauss el campo es 0. O sea, no lo tienen así porque les pueden preguntar, depende de quién les corrige. Bueno, después, entre A y B, dice que la esfera conductora tiene una carga Q. Entonces, entre A y B tengo Q sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado versor R, si 0 menor o igual que A, menor que B. Ahora, en esta zona hacemos Gauss y planteamos ¿y por qué puedo hacer Gauss? Porque por simetría el campo depende de R, porque si la densidad se distribuye en forma radial, el campo varía con R. Entonces, esto es la carga encerrada sobre epsilon 0. Perdón, Adrián, A es el radio Del conductor este. Ah, porque por el campo, digo, pusiste A entre 0 y B. Sería Ah, R. eh, En el... acá sí, soy distraído. Okay. A entre R y B. Ahí está, muy buena la aclaración. A va entre R y B. Yo en los parciales daba vuelta a la hoja y en vez de A ponía 2A. Así que eso forma parte de mi naturaleza, soy distraído. Entonces, hasta ahí estamos todo bien. Después la carga encerrada va a ser la carga Q que tiene el conductor más, si yo pongo un radio R hasta acá, la línea imaginaria de Gauss, la carga encerrada es esta Q más ρ, y ρ no es uniforme. Entonces tengo que poner la integral entre 0 y 2pi, entre 0 y pi, entre A y R de A. Ah, qué guacho, meten la A dos veces. Ah, no es A, esta es alfa. Bueno, menos mal, porque si no se confunde con esta alfa sobre R cubo por el jacobiano en esféricas, que es R cuadrado, seno de phi, y acá va el diferencial de volumen en esféricas, lo pongo acá, R cuadrado, seno de phi, de R, de phi, de tita. Ese es el diferencial de volumen. Los que no se acuerdan de análisis 2, sepan que las primeras dos integrales da 4pi, porque no depende de tita, o sea, la integral entre 0 y 2pi es tita, entre 0 y 2pi es 2pi, la integral del seno de phi es menos coseno de phi, entre 0 y pi es 2, así que 2 por 2pi es 4pi, entonces tenemos que por 4pi r cuadrado es igual a un epsilon 0 por paréntesis q más 4pi por alfa, y acá r cuadrado con r cubo me queda un 1 sobre r, me queda el logaritmo de r sobre a. Entonces paso dividiendo y me queda que es q sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado versor r más alfa sobre r cuadrado por logaritmo de r sobre a
versor R también para B entre R y C. Bueno, y después acá vamos a tener un campo donde la carga total encerrada va a ser Q más 4pi más 4pi por la carga encerrada alfa por logaritmo de C sobre B. Acá no es A, es B. Integro con B. Nadie me dijo nada ahí. Entre C y B. Esta sería la carga encerrada cuando estamos acá, ahí afuera de todo. Entonces tenemos esa carga total sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado versor R. Bueno, así sacan el campo en todo punto del espacio, por suerte no piden el potencial. La pregunta B del ejercicio me dice que calcule el flujo del campo eléctrico que atraviesa ese anillo, ¿sí? Entonces vamos a comentar cuál es la idea. Nos olvidamos de la configuración que teníamos, porque en definitiva tengo un cascarón así que tiene una carga Q, no importa cuál, Q. En el borde este tenemos una Q. Y yo quiero calcular el flujo que atraviesa este disco. Esto es D y esto es R. ¿Entienden la pregunta? O sea, ¿qué es el flujo? El flujo es la integral de escalar de S. Lo que pasa que con Gauss, cuando digo es carga encerrada sobre epsilon 0, es el flujo encerrado en una frontera. Ahí es carga encerrada sobre epsilon 0. Pero si no, el concepto de flujo es el concepto de análisis 2, que es la cantidad de líneas de campo que atraviesan ese paragüitas que tenemos arriba, esa lona que tenemos arriba. Entonces yo tendría que calcular la cantidad de líneas de campo, porque las líneas de campo van a ser radiales, o sea, van a ser así. Y yo quiero calcular la cantidad de líneas de campo que le pegan a ese círculo que tengo tapando el sol. Entonces, la gente cuando ve el ejercicio, lo primero que piensan es en este integral que tiene en el campo, y ahí viene la guachada del ejercicio. No guachada, a ver. Un ejercicio no es guachada cuando uno lo estudió previamente, cuando sabe, o sea, uno estudia, sabe el formato de exámenes que toman en cada facultad, sabe cómo viene la mano y practica, llega al parcial y repite, y escribe. Tal vez no entendemos lo que estamos haciendo, pero uno lo hace. Después se olvida, por eso uno aprende y se olvida, aprende entre comillas y se olvida. Pero acá, el que tiene el concepto de flujo que hace esta integral. Entonces tenemos un problemita, porque acá el campo va así, y el diferencial es así. Pero en este punto, el campo es así. En este punto, el campo es así. En este punto, el campo es... Entonces, yo no puedo evaluar esa integral. No hay chance. Entonces, por más que me gaste, no tengo la manera de evaluar esa integral. Entonces, cuando pasan esas situaciones que uno choca contra la pared, tiene que haber algún atajo para resolver la situación. Entonces, tiene que imaginar cuál es el flujo en ese techito. Ese flujo, vamos a hacerlo otra vez, son las líneas de campo que salen de la esfera. Por ejemplo, esta línea de campo y pega acá, 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 esta línea de campo y pega acá. Y todo girado en 360. O sea, si yo puedo contar la cantidad de líneas que atraviesan por unidad de superficie, voy a saber la respuesta del ejercicio. Entonces, lo que se tienen que apelar es que ese flujo que atraviesa este disco que está acá es el mismo flujo que atraviesa el casquete de esta esfera. O sea, si yo dibujo el casquete de la esfera aparte así, ¿ven?
la cantidad de líneas de campo que están atravesando ese casquete van a seguir derecho y le van a pegar al anillo que está arriba. Entonces, calcular el flujo acá es lo mismo que calcular el flujo en este sombrerito. Y uno puede decir otra vez una palabra maravillosa que se llama simetría, y uno sabe que las líneas de campo de la esfera esa son todas radiales, así que uno puede decir, si yo quiero el flujo total, sé que por Gauss es la carga sobre epsilon 0. Si yo quisiera el flujo en la mitad de la esfera, diría Q sobre 2 epsilon 0. Bueno, lo que necesito es encontrar la proporción de flujo que va en ese sombrerito. Y para sacar la porción de flujo en ese sombrerito, yo necesito el área de ese sombrerito, porque yo sé que si tengo 4pi, el radio de la esfera, supongamos que era, esto era D, y supongamos que el radio último era C, 4pi por C cuadrado es Q sobre epsilon 0. El área del gorrito, X, y ahí voy a sacar el flujo. Entonces transformamos un ejercicio de electrostática en un ejercicio de análisis 2. Lo que quiero hacer es encontrar, acá tengo una esfera así, el área esa y el ángulo φ lo puedo sacar porque a mí me dicen que esto es R y esto es D, así que este ángulo φ lo tengo. Entonces la ecuación de la esfera la conocen, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r cuadrado. Tengo que sacar el área de la esfera con tita entre 0 y 2pi, es una integral de superficie, y phi entre 0 y alfa, donde sé que el tangente de alfa es r sobre d. Bueno. Cuando lo tomaron al cuatripasado, no me acuerdo, no lo tomaron, creo que a la mañana era. Muy pocos lo hicieron, creo que nadie. Por lo que yo tengo entendido, y encima el profesor les decía, es una estupidez, salen 2 minutos. A lo que le preguntaban le decía, pero al margen de eso viene por el profesor porque tomó algo disruptivo, o sea, distinto. Y si uno tiene en claro el concepto de flujo, lo que pasa es que a uno se le pega en la cabeza que el flujo es la carga encerrada sobre epsilon 0 por Gauss, pero Gauss es flujo sobre una superficie cerrada, y ahí la superficie en consideración para calcular la cantidad de líneas que atraviesan la moneda que tienen ahí arriba, primero entender que la cantidad de líneas que atraviesan este sombrero son las cantidades de líneas que atraviesan el gorrito este de la esfera. Pero eso se entiende con concepto de línea de campo, porque yo sé que la que atraviesa esto le pega acá, la que atraviesa esto le pega acá. Entonces sé que la cantidad de flujo que tengo acá es la cantidad de flujo que voy a tener ahí arriba. Lo que va a cambiar es que se distribuye esa energía en un área más grande, porque a medida que me voy alejando, pero la cantidad de línea de campo es la misma. Entonces, pueden sacar la integral, pueden hacer alguna regla de 3 sacando la proporción de área que tienen ahí, y el ejercicio sale. Así que está muy interesante. Bueno, ahora... el domingo que viene va a ser la última clase de electrostática de MIT, porque sé que en UNSAM rinden el 25 y el domingo que viene debe ser 22. Y después empezamos con MITs de campos magnéticos. Y ahora a los que les interesa las 5 y 5 voy a hacer un MIT de álgebra 2. Un poco de contenido porque todavía falta para el parcial de la UNSAM, y después a las 6 sí